Bueno, voy a grabar la clase, pero en este momento no tengo a dónde subirla. Tengo que fijarme. La vez pasada creo que subí a Google Fotos, me parece. No me acuerdo si ustedes llegaron a usar Google Fotos para acceder a las últimas clases. ¿Sí? Bueno, Profe, con sí. con el mail de la Facu se puede hacer una cuenta de Microsoft Office y le deja usar OneDrive ilimitado. Ahí lo puedes subir Creo ahí que la otra también. vez lo intenté y no sé, no me... Creo que me dijo que tenía que pedir autorización al decanato o al rectorado, no sé. No me dio, no me dio ninguna cuenta ancha o amplia. Ah, La verdad es que capaz creo que tal vez es solo por creo alumno. que me dijeron esa vez y yo lo intenté en esos días. No volví a preguntar, pero me pareció el mismo procedimiento que hay para que la cuenta de Zoom esté autorizada, que hay una cuenta, ¿cómo era? Creo que hay, no sé, pónganle que hay 50 cuentas para toda la facultad nuestra. Entonces las van haciendo dar vueltas. En Microsoft parece que pasaba algo parecido, me decía que tenía que dirigirme, no recuerdo a qué secretaría de rectorado y no de decanato, que es peor. Así que desistí de seguir fijándome de eso. Después había visto el Google Fotos. Ese funcionó, pero es un poco, medio que queda todo amontonado, no le puedo poner. Hice unas carpetas, pero bueno, después voy a tener que hacer una carpeta por mes o algo así, porque enseguida pierden los nombres. Quedan, creo que por fecha, aunque ordenados por fecha, pero no se ve la fecha. Y había otra más que estuve usando, o que estaba por usar, se me olvidó cuál otra. Bueno, no me acuerdo ahora, pero en todo caso, por lo pronto, capaz que sigamos usando el Google Foto por un ratito más y, y después vemos si encontramos algo más cómodo. Bueno, los parciales los vi una buena parte y en general están bien. Errores menores cometen casi todos, pero qué sé yo, en los ladders están medio flojos. Pero los ladders no es lo más importante, así que bueno, no dudo mucho que alguien desapruebe. En todo caso, lo que vamos a jugar no son las notas para las posibles promociones. Según entiendo, Maximiani les va a dar la opción de rendir sus parciales de alguna manera para que ustedes tengan la opción de haber, bueno, es una promoción, sí, una promoción, un aprobado directo, una cosa por el estilo. Así que dependen un poco de, bueno, que las notas que en los prácticos saquen sigan siendo medianas o altas. Ya les voy a subir después los resultados. Lo que pasa es que tengo que cargar en el Classroom, bueno, unos comentarios para cada uno para que por lo menos vean un poquito de lo que, bueno, no es que lo hayan hecho mal, pero digamos, siempre hay algún detalle que se puede mencionar para que lo hagan mejor. Después ya en la semana se los cargo. Bueno, vamos a ver si entramos en un tema más bien teórico para poder entrar al modelo del motor de corriente alterna. ¿Sí? En algún punto más adelante vamos a estar viendo el motor de corriente alterna, como se los había anticipado. Para ello, en todo caso, vamos a comenzar más suave. La parte suave va a ser ver el modelo del transformador, pero con una notación matricial. Luego del modelo del transformador en una notación matricial, vamos a ver el modelo del motor de alterna en una notación un tanto expandida y compleja en el sentido de los números complejos. Y finalmente vamos a ver si la abreviamos en una notación, sería en una notación vectorial. Les muestro un pantallazo para que tengan una idea.
Este tema teórico lo vemos conmigo porque es una especialidad de electrónica. Ustedes el año que viene, se los he anticipado un par de veces, tienen que ver control de potencia. En control de potencia hacemos un control electrónico de variables de tensiones, corrientes, torque del motor, en especial los motores, tanto los motores continuos como los motores de alterna, pero en especial los motores de alterna, son controles electrónicos, básicamente, ¿sí? En cambio, los motores de continua, en general, un control eléctrico puro o incluso analógico es suficiente para tener un buen desempeño de un motor de corriente continua. El motor de alterna es mucho más fácil de construir, más barato también de construir, pero es mucho más complejo de controlar, ¿sí? Entonces esa complejidad del control hace de que la electrónica haya sido la que permite hacer un control eficiente de un motor de corriente alterna, y es por eso que se han vuelto también la primera opción en la industria, los motores de corriente alterna. Son más pequeños, más potentes. A fin de cuentas, bueno, algunas de las razones por las que un motor de continua no lo es, o no es de tan buen rendimiento como el de alterna, especialmente, fíjense ustedes que siempre estamos rectificando la energía que le estamos entregando, o sea que no es exactamente, no se usa completamente la energía que se le entrega, y es un poco más voluminoso para lograr un rendimiento electromagnético equivalente al de alterna. Bueno, entonces, este libro es el libro de José Manuel Ayer, que se los he mencionado varias veces. No lo vamos a usar de manera completa, pero sí es una buena fuente para los modelos matemáticos que utiliza. Están bien logrados, están muy compactos en formas matriciales. Las formas matriciales son muy cómodas de operar, por ejemplo, en algo como MATLAB, Scilab o Octave. ¿Sí? Incluso si uno tuviera que programarlo en algo más básico que eso, lo mismo, las formas matriciales son muy cómodas de operar y las ecuaciones son muy compactas para leerlas. Entonces aquí en este capítulo 3 de ayer tenemos una serie de definiciones, se les he mostrado un par de veces antes, muy rápidamente. Nuestro objetivo, acá bueno, comienza a definir todo, es obtener este tipo de matrices, ¿sí? Esta matriz tal vez no les parezca muy conocida, escrita en esta forma tampoco parece algo que haya aparecido muy seguido, son los enlaces de flujo, ¿sí? Los enlaces de flujo no es otra cosa que si fuera una sola bobina y una sola corriente, L por I, ¿sí? Un L por I es un enlace de flujo que lo denotan en varios libros con lambda. ¿Sí? Se lo utiliza así porque es muy cómodo para escribir varias de las ecuaciones. Si se fijan, un enlace de flujo más completo aparece con una corriente, una autoinductancia y una inductancia mutua, ¿sí? Con la corriente de las otras bobinas, las inductancias mutuas de esas bobinas, es decir, que aquí está contemplado el efecto transformador, ¿no? Esta es la bobina propia y esta es la bobina mutua, o mejor dicho, la relación entre bobinas mutuas, ¿no? Acá está resumido ya en una sumatoria. Entonces, estas ecuaciones así escritas se las puedes condensar en algo muy compacto como esto, ¿sí? Parece una ecuación simple de escalares, pero en realidad se tratan de estos elementos matriciales que vienen a ser las veces de los coeficientes que se están contemplando aquí. Las corrientes, como un grupo de corrientes, fíjense que es un vector de corrientes, una por cada bobina en el circuito. Las inductancias, que como pueden ver son inductancias mutuas, en el caso de ser la diagonal de la matriz, inductancias propias o autoinductancias, en el caso de la diagonal, y las mutuas, sin duda, todos los cruces en la matriz. De todos modos, fíjense que las matrices son un tanto redundantes, ¿no? El triángulo superior de la diagonal es similar al triángulo inferior de la diagonal, siempre y cuando las inductancias mutuas sean equivalentes, ¿no? Por ejemplo, MK1 con M1K. En general son equivalentes, salvo en medios anisotrópicos. Otras ecuaciones que van a ir apareciendo, esta es una ecuación que sí ustedes pueden reconocer un poco más, salvo por el detalle de que hay una P, que es el operador de Heaviside o también cálculo operacional. A fin de cuentas, una notación correspondiente a la derivada respecto del tiempo, ¿sí? Una notación correspondiente a la derivada respecto del tiempo. Acá uno hubiera dicho tensión R por I más L de I de T. Fíjense que la lambda no era otra cosa que L por I, ¿sí? Así que esto sería L de I de T, ¿no?
Entonces sería el equivalente del L de I de T. ¿Qué es P? El operador que realiza la derivada temporal, ¿no? Y lambda, los enlaces de flujo, de manera generalizada. Bueno, las ecuaciones van a seguir con esa forma, ¿ven? Aquí hay nuevas matrices, escritas así parecen ecuaciones normales, pero en realidad son cálculos matriciales, ¿sí? Todo el resto del modelo se basa en ese tipo de notación, ¿sí? A donde tenemos que llegar es a esto, y una simplificación extra que se realiza para poder encontrar la ecuación del transformador en forma matricial. ¿Perdón, alguna pregunta? No, todavía. Bueno, entonces este modelo aquí se presenta relativamente corto, está bastante bien logrado de manera matricial, es compacto y se puede resolver. Como pueden ver aquí aparecen ya las soluciones homogéneas a la ecuación que dan los comportamientos de las corrientes cuando no hay una excitación a la entrada de este transformador. ¿Sí? Entonces sería muy interesante que tengan un manejo suficiente de estas ecuaciones y comprendan su formulación matricial. ¿Qué? Bueno, este modelo, en un momento podemos ver algunos detalles más. Después vamos a utilizar un modelo diferente para el modelo de la máquina de corriente alterna. La máquina de corriente alterna, a fin de cuentas, también es un transformador, pero es un transformador en giro, ¿sí? Uno podría pensar que es una bobina de un inducido, una bobina del inductor, pero además están moviéndose unas respecto de otras. Así que también es un transformador. Es más difícil verlo en algunas notaciones, y eso es el propósito de estas clases, tratar de utilizar una notación un poco más compacta. Este es un esquema, ¿sí? Este es un esquema simple del motor de corriente alterna o máquina de corriente alterna generalizada, ¿sí? Aquí están dispuestos los nortes y sur del estator y del rotor, ¿sí? Aquí tenemos el rotor y aquí tenemos el estator. No se nota bien en esta gráfica las que son cruces y las que son puntos, pero eso están indicando las corrientes en las bobinas de cada uno de esos grupos de bobinados. Bueno, entonces, esto que vemos aquí es una representación en corte de un motor de corriente alterna o máquina de corriente alterna de manera generalizada, en la que se ve la geometría particular que tiene. Básicamente es una geometría, esto está pensado para describir una geometría del trifásico, ¿no? Trifásico en el rotor, trifásico en el estator, ¿sí? Suficientemente general la trifásica, después hay hexafásico, dodecafásico, en fin. Pero la trifásica es suficientemente general, aquí se plantea en forma trifásica, ¿sí? Entonces las ecuaciones son de este estilo, fíjense aquí ya tenemos algunas de ese tipo de ecuaciones, tenemos tres componentes para las corrientes, por ejemplo en este caso son las corrientes del estator. Corriente del estator, esto vendría a ser un fasor o vector, ¿sí? La notación que acaban de usar es fasorial vectorial, escrita en el plano complejo. Bueno, entonces este fasor o vector está escrito, pueden ustedes ver aquí, como la suma de las componentes, llamémosle escalares de corrientes de una bobina, de la otra y de la otra, pero corridas en el espacio. Fíjense que este no tiene ningún J, ningún E a la J nada, y este tiene un E a la J gamma, y este un E a la J 2 gamma, ¿sí? Esto básicamente lo que está diciendo es que esta corriente se transforma en un fasor o vector, si quieren pensarlo así, que se gira en gamma de ángulo, ¿sí? Su ángulo es gamma. En este tiene 2 gamma. El gamma no es otra que los, que serían 120 grados, ¿sí? 120 grados para cada uno, entonces tenemos los 360 grados, ¿sí? Entonces 120 grados el primer fasor, a 240 grados para el segundo, y el primero está en cero, porque no está desplazado, ¿sí? Eso es lo que está describiendo esto, es una suma trifásica en el espacio, ¿sí? Una suma trifásica en el espacio. Fíjense aquí, después, bueno, lo vamos a tener que ver con mucho más detalle. Aquí directamente se está marcando una corriente en el espacio. ¿Dónde está la corriente en el espacio? Que es la resultante de la suma de los efectos de las tres corrientes de las bobinas del primario, del estator.
Lo mismo para las del rotor. En este caso, las del rotor apuntan hacia abajo aquí, en ese ejemplo, en ese instante en el que se está midiendo. ¿Sí? Entonces, acá la geometría es bastante importante y también es relativamente confuso al principio agarrar la vuelta a la representación fasorial o vectorial de este tipo de comportamiento de un motor, ¿sí? Un motor trifásico. Bueno, las ecuaciones van a seguir con esta forma. Les muestro un poco un pantallazo. ¿Sí? Acá se calculan las fuerzas magnetomotrices. Aquí se hacen los cálculos de fuerza magnetomotriz, pero esta vez para el rotor y en función de cada una de las bobinas, 1, 2, 3, etc. Aquí tenemos, sería el fasor propiamente dicho y su fasor conjugado. Como es una representación compleja, tenemos, creo que era el teorema de Leblanc, me he olvidado cuál de los dos era, si el de Leblanc o otro hombre, el que descomponía en dos fasores opuestos. Bueno, los fasores opuestos son los números complejos, ¿no? Uno es este fasor y el conjugado. El conjugado está justo a 180 de aquel otro. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, y así se va a ir haciendo, fíjense que la notación acá se sigue trabajando en complejos, ¿sí? Acá se hacen unas integraciones para encontrar las expresiones de los enlaces de flujo. Acá los enlaces de flujo se utiliza la letra psi y no la letra lambda, lo cual contribuye a la confusión. Acá pueden ver ustedes estas integrales son bastante elaboradas y nos entregan un par de coeficientes. Este es el coeficiente de la inductancia propia y este es el coeficiente de la inductancia mutua. ¿Sí? Bueno, ahí están en un tercio por razones convenientes de representación de las ecuaciones. Tenemos, bueno, más enlaces de flujo, más enlaces de flujo. Finalmente tenemos, ¿por dónde estaba? Bueno, aquí tenemos el modelo. El modelo, si le pegan una mirada, tenemos una resistencia y unos enlaces de flujo, que no son otra cosa que la representación de los efectos de las bobinas del estator y del rotor, ¿sí? Las S para el estator, la R para el rotor, ¿sí? Pueden ver que se parece en este sentido a un transformador, ¿sí? Sería, el primario sería el estator, el secundario sería el rotor, ¿sí? Es un símil al transformador, ¿sí? Bueno, las ecuaciones siempre tienen esta forma y siempre están escritas en complejos. En complejos se trabajan entonces con dos fasores, uno opuesto del otro. Ahora se me olvidó el teorema, pero creo que era el de Leblanc, el que descomponía en dos fasores. Es lo que se hace aquí. Se trabaja todo en dos fasores y por eso se utilizan los complejos conjugados, ¿sí? Aquí sigue habiendo fasores, fíjense, este es el fasor de tensión. En fin, aquí se hace el cálculo de la inducción magnética provocada por esas corrientes, todos en campo complejo, se las integra y se obtiene el torque. El torque es esta M, ¿sí? Tampoco es muy convenida esa M en muchos otros libros, pero bueno, aquí el torque está representado por M. El torque motor, MM, ¿sí? Es el resultado de una integral. Finalmente, la ecuación que se obtiene es una ecuación relativamente simple, está de 2/3 inductancia mutua, la parte imaginaria de un cálculo de corrientes en el plano complejo por un conjugado y una rotación. Bueno, esta es una ecuación fundamental a la que uno quiere llegar con estos modelos. Es decir, fíjense qué sería el objetivo de este modelo. Si uno conoce las corrientes de estator y la de rotor, entonces un cálculo matemático de por medio nos permite conocer el torque, ¿sí? Un cálculo de por medio, conociendo las corrientes de estator y de rotor, nos permite conocer el torque, ¿sí? Ese es el objetivo del modelo. No es el único punto del modelo que interesa, pero es parte del objetivo de este tipo de modelos, tener algún grado de previsibilidad de cómo se va a comportar el motor, ¿sí? Entonces, estos son el tipo de ecuaciones que de alguna manera ustedes tienen que dominar, pues el año que viene van a tomar estos motores y, bueno, aquí se termina por acá mi recorte, pero a partir de este punto comienza la parte del control, ¿sí? A partir de este punto comienza la parte del control, que eso lo van a ver el año que viene. Entonces, para tener algún manejo de estas ecuaciones es que vamos a ver un par de notaciones, entre ellas está la notación matricial, ¿sí? La notación matricial, la notación compleja, que es esta que se utiliza acá, y finalmente una notación intermedia, que es una notación
vectorial, ¿sí? Que estas ecuaciones de aquí son las mismas que las que tenemos en el libro que hemos tomado referencia, pero en este caso las ecuaciones van a estar escritas en forma de vectores, que es una variante de la notación matricial, ¿sí? Aquí, bueno, aquí van a aparecer el L y el M que hace un rato habíamos mencionado, y acá pueden ver, fíjense, por ejemplo, acá un flujo, un enlace de flujo, tenemos vector de corriente, ¿sí? Aparecen los L y los M que son coeficientes, y por ejemplo, esta ecuación que aquí está repetida, solo que está cambiado el MM por TM, el T es más común en muchos libros, entonces torque, motor, acá está la ecuación compleja, ¿sí? A esta ecuación compleja ha sido reescrita en forma vectorial, aquí está la razón de cómo se hacen las equivalencias en la parte vectorial desde los complejos. Para obtener esta ecuación final, fíjense que la forma de esta ecuación es bastante más geométrica, ¿sí? Esta ecuación geométrica descriptiva del cálculo del torque dice, bueno, el torque motor se puede calcular como 2/3 del coeficiente de inductancia mutua entre las bobinas de estator y rotor, multiplicado por los fasores de corriente de estator y de rotor, multiplicados en producto vectorial cruzado, ¿sí? En producto vectorial cruzado, mientras el del rotor está girando epsilon en el instante t, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Estas ecuaciones son un tanto más compactas, no sé si necesariamente más fáciles de entender, pero sí bastante más fáciles de recordar que la notación compleja. De hecho, la interpretación de esto es completamente vectorial. La de los complejos también es vectorial si uno los imagina como vectores, pero no es muy común que la mayor parte de los libros, y mucho menos nuestra enseñanza sobre complejos, nos ayude a pensar en los números complejos a modo de vectores, ¿sí? Entonces, ese es parte del objetivo de repasar estas ecuaciones. La idea es que ustedes utilicen estos apuntes, ¿sí? Repito que los apuntes que estoy tratando de utilizar para poder tener un manejo de estas ecuaciones y una comprensión suficiente es la notación matricial utilizada por Ayer en su libro de máquinas eléctricas, en el capítulo 3, circuitos acoplados magnéticamente. Nuestro objetivo en este circuito es obtener el modelo matricial del transformador, ¿sí? La segunda referencia, que es un poco más larga y un tanto engorrosa por la notación, vamos a ver cómo la dominamos, es este modelo de máquina de corriente alterna, ¿sí? Hecho por Werner Leonard. Hay muchos otros libros que tienen modelos similares, pero en particular este es el que ha estado utilizando el ingeniero Oros entre sus apuntes, y que vamos a tratar de llevarlo a una notación fasorial vectorial para simplificar, bueno, no solo la cantidad de ecuaciones que se manejan con este modelo de complejos, sino también para hacerlo mucho más compacto, más corto de escribir. El modelo ha sido transformado, yo lo he transformado en vectorial fasorial, toma unas 4 páginas, algo así, transformarlo en vectores. En realidad, una versión resumida de esto tendría que ocuparles 2 carillas, ¿sí? Acá hay unas cuantas explicaciones en esto que también se los he dejado, me parece disponible ya en el Classroom. No me acuerdo, pero vamos a revisar. ¿Ustedes están viendo el PDF? Falta que no lo haya compartido. Sí, profe, se ve el PDF. Bueno, menos mal. Déjenme ver en los apuntes que tenemos. No, todavía no les he subido estos apuntes. El que sí está es me parece que el libro de ayer. A ver. Fraile Mora. Sí, acá está. El libro de ayer está en los apuntes, ¿sí? de Classroom, ¿sí? A ese tienen acceso. Entonces, les recomiendo el capítulo 3, que vamos a utilizar para dominar el modelo. ¿Sí? Para dominarlo, yo diría que hay 2 maneras. En todos los casos hay que escribirlo. Una sería escribirlo a mano, haciendo el pasaje de todas las ecuaciones a mano, y otra sería, me parece que sería un poco más interesante, de hacerlo a través de máxima.
¿sí? Hacerlo en máxima. De hecho, así uno puede verificar la derivación de las ecuaciones entre sí y, bueno, encontrar la vuelta. Las operaciones en máxima sencillamente son las operaciones matemáticas que uno aplicaría, pero las hace automáticamente la máquina, lo cual ayuda mucho, especialmente con esto que es completamente analítico en un principio. Sí, 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 sí. Eh, bueno, como me estaba quedando sin espacio, tengo que fijarme a ver si entran, pero sí, voy a subir todo al Classroom. Déjame ver qué está faltando acá. Acá falta el modelo resumido. Vamos a ver. Modelo resumido. Ese lo puedo ir trasladando ya, creo. Bueno, ahí está el modelo motor. Es el resumen mío hecho en notación vectorial fasorial. ¿Dónde ha quedado? Acá está. Sí, modelo motor de corriente alterna, versión 10 de Cayol. El, el otro lo he reducido a 14 páginas que son solamente la parte también de la que se ha tomado esto y es la que se utiliza, decíamos, en potencia. ¿Sí? Lo que estamos tratando de hacer es que, bueno, el tema se vea en la materia que corresponde, que es la nuestra. No se ve en eléctrica, así que el ingeniero Maximiani no se los va a dar. Y el año que viene les ahorro algunos pasos cuando vean el modelo en potencia, porque no solo tienen que ver el modelo, sino controlarlo. Con el modelo matemático después tienen que hacer todo el resto del control, es decir, hacer las mediciones sobre las salidas, pueden ser corrientes, pueden ser velocidades, aceleraciones, hacen todas esas mediciones, realimentan a un sistema de control, el sistema de control es electrónico, y ese sistema de control hace de nuevo el ingreso al motor, controlando o la corriente, o la tensión, o la fase, o la frecuencia, porque estamos en corriente alterna, del motor para lograr una velocidad adecuada, una aceleración pedida, un torque justo, en fin, un control de 4 cuadrantes. ¿Sí? Entonces ese tipo de temas lo van a ver el año que viene, pero se hace sobre este modelo y lo que estamos intentando es que el modelo se vea cuando corresponde y previamente al año que viene. Si no, van a tener doble tarea, van a tener que aprenderse el modelo más el control. Espero que estas clases puedan ayudar a que ustedes comiencen a dominar el modelo. Sí, el modelo no es sencillísimo, definitivamente no es sencillo, pero espero que un poco de su trabajo les permita dominar este modelo, ¿sí? La idea entonces, repito cuál es. Tenemos que tomar este modelo matricial que les va a dar una idea de cómo manejarse con ecuaciones de este tipo, que son ecuaciones condensadas. Fíjense que la condensación de estas ecuaciones terminan siendo de muchos componentes, va directamente a una matriz. Entonces, si ustedes lo hacen adecuadamente, después solo tienen que escribir ecuaciones y definir los componentes matriciales. Directamente escriben ecuaciones tan simples como esta. Lambda LI u otras que son tan simples como esta. Una ecuación de tensión no es más que una ecuación de tensión en R y en L, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa? Esas ecuaciones, bueno, van a ser las que modelen el transformador. Aquí tenemos, fíjense, B, R y L derivada de corriente. ¿Sí? Es una ecuación simple, escrita en vectores, perdón, en matrices, abierta, bueno, muchos elementos, acá está hecho solamente de 2 elementos, a propósito para dominarla rápidamente, pero puede manejar tantos elementos como haga falta. ¿Sí? Entonces este es un método compacto de escritura de ecuaciones, ustedes ya lo conocen y de hecho lo han usado muchas veces en todo lo que es resolución de ecuaciones, ¿sí? Resolución de ecuaciones, una de las formas más convenientes sin duda son las matrices. Entonces no hay que andar operando ecuación tras ecuación. El único inconveniente en todo caso que pueden tener las matrices es lo que sucede por acá, es esto, ¿sí? Puede haber una duplicación de información como sucede en esta matriz en el triángulo inferior que en el triángulo superior. Recuerden ustedes que había varios métodos de trabajo con matrices que lo que hacían era triangular la matriz, casualmente para reducir la cantidad de operaciones posteriores en el cálculo, ¿no? Ya la mitad inferior queda llena de ceros y no hay nada que calcular. En una matriz que tenga todo eso cargado, hay más cálculo que hacer, ¿no? Por eso van más de la mano de la eficiencia o de la rapidez del cálculo. Además, estos métodos matriciales son ideales para ser representados
en algo como MATLAB, Scilab o Octave, que a fin de cuentas son clones de MATLAB. Recuerden que MATLAB significa laboratorio de matrices, ¿sí? Entonces, una de las representaciones que mejor maneja es la representación matricial. Bueno, el otro asunto, decíamos, es este. Las ecuaciones manejadas aquí están explicadas en función de un modelo geométrico que es difícil, sin estar mirando esto, entender las ecuaciones, y es necesario que hagan un buen repaso de esto para dominarlas. Y finalmente, una condensación, una nueva condensación, esta vez no matricial, sino vectorial, ¿sí? Estas ecuaciones escritas en complejos son transformadas aquí en vectores, ¿sí? Van a ser transformadas aquí en vectores. Una rápida escritura de esto, sin las explicaciones y sin todos los detalles de equivalencias y transformaciones, lleva unas 2 carillas, ¿sí? Unas 2 carillas de A4 escritas a mano, no toma mucho más que eso. Lo que importa de estos modelos es comprender lo que está sucediendo, ¿sí? No solamente las transformaciones matemáticas, sino en especial que esas transformaciones matemáticas dejan en evidencia un comportamiento de vectores o de fasores en el espacio en los motores de corriente alterna, ¿sí? Y es la mejor o más cómoda representación que existe para comprenderlos. Entonces mi recomendación es que tomen este modelo y lo operen en máxima, ¿sí? Yo he operado una parte del de ayer, a ver si lo tengo por acá. Estaba. Trafo. Este debe ser. Bueno, esto es solo una parte para que se hagan una idea lo que puede ser escribir el modelo, ¿no? Por ejemplo, hay una parte ya en el modelo de ayer que sería directamente el modelo final de las LM. Aquí hay L1, L2. Si se simplifica un poco a L y M, acá está hecho, ¿sí? De L1, L2. Si consideramos que las L son iguales, ¿sí? La inductancia mutua no le queda otra que ser igual. Bueno, entonces se simplifica un poco, se toma un determinante, se obtiene una ecuación, se resuelve el sistema. Entonces, este punto de aquí, ¿sí? Este punto de aquí del determinante, yo lo había escrito, aquí pueden ver una corta representación. Entonces, he definido a B como una matriz de L menos M menos ML, a C como un coeficiente R sobre L cuadrado menos M cuadrado, a A como C por B, es decir, si ustedes se fijan, eso es el coeficiente este multiplicado por la matriz, eso estaba en este punto, pueden ver ahí. ¿Sí? Eso lo hace mecánicamente la máquina en este punto, fíjense que es el resultado analítico, ¿sí? Este resultado analítico ni siquiera está representado en el libro, es sencillamente, en el libro se ponen solamente algunos pasos de los cálculos. Luego a esto le obtenemos un sistema de soluciones, que es lo que se llama sacar autovalores y autovectores, también lo hace de manera directa el programa Máxima. Define una matriz identidad que utilizo para poder definir una ecuación un poco más compleja, A menos G por I, que es una ecuación que aparece aquí, fíjense, es esta. ¿Sí? A menos G por I, o gamma por I, ¿sí? Está definida acá, a la cual necesito sacar el determinante. Aquí hago la expansión de la ecuación y la simplificación, ¿sí? Bueno, ese tipo de pasos son los que sugiero que ustedes pueden hacer en el Máxima para poder ver estos pasos que representan el modelo del transformador en forma matricial, ¿sí? Es una manera compacta y de hecho, bueno, no hay necesidad de operar con todos los elementos, todos manualmente, sino que directamente en el Máximo ustedes pueden obtener estas ecuaciones y ver si son correctas o no. De hecho, hay algunos pasos menores que pueden tener algunos detalles por corregir. No son exactamente errores, pero sí detalles, porque, por ejemplo, se comienza aquí con L1, L2, y en algún punto las representaciones vuelven a figurar L1, L2, siendo de que han sido simplificados a L. ¿Sí? Bueno, ese tipo de detalles se pueden encontrar si hacen un paso riguroso hecho con el Máximo.
Bien, hay una parte un tanto extensa, que es esta de aquí, de cómo representar los flujos entre las bobinas, ¿sí? Es una cosa relativamente larga que en realidad define varios coeficientes, ¿sí? Fíjense, define aquí a phi sub mk, phi sub lk. Flujo que enlaza las otras bobinas, flujo que enlaza solamente la bobina K. Bueno, aquí tienen una representación genérica de esa situación. Es sobre esta bobina que es la contemplada, la bobina K, ¿sí? Hay un flujo entre bobinas, ¿sí? Hay unos flujos entre bobinas provocados por las bobinas cercanas. Es una generalización. Esa generalización está hecha aquí. Fíjense que entonces tenemos que este flujo sumado entre sí, el flujo de una bobina en particular, la K, y de todo el resto de las bobinas se tienen que sumar para dar el flujo total sobre la bobina, ¿sí? Después lo generaliza como una sumatoria, ¿sí? Le pone un nuevo símbolo para poder hacerlo. Sigue haciendo ese tipo de generalizaciones para finalmente encontrar y dar la expresión final, que es esta. Los enlaces de flujo no es más que los n por phi, ¿sí? Los n por phi. Entonces los enlaces de flujo son, ya nos resume todos esos enlaces que ocurren entre las distintas bobinas. Como los flujos se pueden calcular en función de las corrientes, bueno, aquí tenemos, ¿sí?, unos coeficientes que se llama P. Después ustedes pueden fijarse un poco más sobre P, pero en principio pueden ver aquí los N por I, ¿sí? Aquí aparecen los N por I, que son lo que después va a llamar enlaces de flujo propiamente dicho, ¿sí? Entonces obtiene estas ecuaciones. Esta ecuación aquí dice que en función de la cantidad de espiras de una bobina y de la otra, y la corriente que circule por la otra bobina, nos da el enlace de flujo, ¿sí? Estos son útiles cuando están en diseño. Si tuvieran que diseñar las bobinas, entonces uno tendría en cuenta las permeabilidades del entorno donde se está trabajando con estas bobinas, ¿sí? Las permeabilidades de los núcleos, en todo caso, en los cuales se están construyendo estas bobinas, ¿sí? Son expresiones relativamente de muy bajo nivel, necesarias para la parte de diseño. En la parte en que comienza a generalizar lo suficientemente como para llegar a un nivel un poco más alto, en el cual nos interesa, es en este punto en el que se definen las inductancias o las autoinductancias o inductancias propias en función de la permeabilidad del material del núcleo de cada bobina y el flujo y la corriente de la propia bobina, ¿no? Flujo cruzado y la corriente propia de la bobina. Una vez que tienen esas expresiones, bueno, en algunos momentos uno puede obtener estas relaciones de permeabilidades que se pueden simplificar si siempre son el mismo núcleo. Aquí tenemos las mutuas. Fíjense que las mutuas, este es un punto importante, aquí se demuestra que las mutuas son idénticas, ¿sí? Las mutuas son idénticas si la permeabilidad es la misma, ¿no? Si la permeabilidad es la misma, cosa que ocurre en general en nuestros casos, se trata de el mismo coeficiente de inductancia mutua. No podría ser de otra manera para el caso de las mutuas, sí puede ser distinto para el caso de las autoinducciones, ¿sí? Las permeabilidades podrían cambiar el valor de cada una de ellas. A fin de cuentas tienen esto, ¿no? Inductancias mutuas, bueno, es una forma de demostrar que son iguales. Y finalmente caemos en este punto. Entonces, ¿cómo se definen los enlaces de flujo? Que no es otra cosa que lo que hubiéramos dicho para una bobina era el L por I. Bueno, el L por I no se puede resumir tan fácilmente en el caso de un sistema con muchas bobinas, pero acá lo resumimos como L por I más la sumatoria de todos los efectos de las bobinas, de las otras bobinas y sus coeficientes de inductancia mutua con la corriente que circule por esas bobinas, ¿sí? Entonces, es una especie de L por I, pero es el L por I de bobinas fuera de la que estamos contemplando. Fíjense que estamos contemplando la bobina K. Estamos parados en la bobina K. Entonces, ¿cuál es el enlace de flujo para la bobina K? Bueno, la propia, provocado por su corriente y por su autoinductancia, y las mutuas. Las mutuas pueden ser tantas como bobinas hayas. Una mutua por cada bobina extra que haya en el sistema, ¿sí? Entonces, es una generalización. Cuando llegamos a este punto de la generalización, fíjense que la ecuación aquí fue escrita subindexada por el K.
Pero entonces, ¿cuántas bobinas tiene el sistema? Bueno, entonces lo generaliza a una matriz. Los lambda, los enlaces de flujo para las bobinas 1 hasta la n, ¿sí? Siendo la k un punto cualquiera entre medio de ellos, se generaliza de esta manera y nos queda este cálculo matricial, ¿sí? Este cálculo matricial. Como está lleno de relaciones mutuas, y hemos visto que las relaciones mutuas, sin importar si van desde la bobina en cuestión hacia las otras, o desde las otras hacia la bobina en cuestión, tienen que ser el mismo coeficiente. Bueno, ya saben ustedes que todas estas m que aquí están escritas al revés de estas otras, son las mismas siempre y cuando tengan los mismos índices, sin importar el orden, ¿sí? Entonces, el M12 es lo mismo que el M21, y así con el resto. Las propias están en la diagonal, no hay repetición para esto, ¿sí? Lo que pueden ver ustedes aquí es la forma de las ecuaciones, ¿no? Es obvio que para los índices propios, es decir, 1, 2, 3, etcétera, hasta n, van a estar multiplicados por sus propias corrientes, por eso es la forma de la matriz, ¿no? Esto se resume en esta ecuación, ¿sí? Lambda es igual a L por I. Es lo que habíamos comenzado diciendo, nada más que la distinción entre L y M a veces nos es necesaria para comprender que se trata de la inductancia propia y las mutuas, ¿sí? Una forma más generalizada sería directamente utilizar doble índice, ¿sí? Esto sería un importante detalle para las notaciones, para simplificarlas. Todas son inductancias, sin importar si son mutuas o propias. Si el índice está repetido, se trata de la propia, ¿sí? Fíjense que no está aquí escrito así, pero si hubiéramos escrito L para todos, ¿sí? L para todos. Las de la diagonal hubieran sido 1 por 1, ¿sí? Fila 1, columna 1. O sea que la L sub 1, 1, ¿qué es? Es la propia. Y las L con J y K distintos son las mutuas, ¿sí? Sería una forma de resumir las L, ¿sí? Aquí está resumido implícitamente diciendo que las M también son inductancias, lo son, ¿sí? Las inductancias mutuas también son inductancias. Y acá tenemos en esta simple ecuación matricial, lambda, enlaces de flujo, es L por I. Está muy bien generalizada, tan bien generalizada que no nos podemos dar cuenta que ahí están las mutuas incluidas, ¿sí? Salvo que lo hayamos visto como acabamos de verlo. ¿Alguna pregunta en este punto? ¿O hasta este punto? Bueno, fíjense que lo que estamos pretendiendo, y esto es muy importante, es que ustedes tengan maneras de comprender modelos complejos como estos, ¿sí? Los modelos con los cuales ustedes se tienen que enfrentar para solucionar problemas profesionales van a ser más complejos que esto. Así que esto es un buen paso para demostrarse ustedes mismos y para aprender y para dominar sistemas complejos escritos en notaciones que no son exactamente sencillas, ¿sí? Así que pónganle ganas, atención, y estoy seguro de que ustedes van a dominarlo y le van a encontrar maneras mucho más cómodas de recordar y conceptualmente también manejar estas ecuaciones, ¿sí? Pero es muy importante que las dominen, ¿sí? Que tanto las dominen a nivel de escritura, de comprender lo que están describiendo, las ecuaciones al menos las principales de este tipo de modelos, y saber cómo transferir las formas de un modelo hacia otro. Es decir, poder escribir esto como ecuaciones simples, poder escribir esto como ecuaciones con números complejos, ¿sí? En el plano complejo, poder escribir esto como matrices o poder escribir esto como vectores, ¿sí? Todos ellos son equivalentes siempre y cuando las ecuaciones hayan sido realizadas con las transformaciones correctas, ¿sí? Entonces, parte de lo que vamos a estar haciendo en este pequeño proceso es, sin importar en qué forma están escritos estos modelos, poder comprender cómo reescribirlos, ¿sí? Poder comprender cómo reescribirlos, ya sea porque escritos de otra manera de estos cálculos, por ejemplo, decíamos recién, el cálculo matricial es muy conveniente para ser representado en computadoras, sin importar si ustedes usan MATLAB, lo pueden escribir en C o en ensamblador. Si ustedes definen unos cálculos matriciales de manera genérica, en manera de funciones, y después aplican esto, es muy fácil obtener las ecuaciones y los resultados del control. Recuerden que todos los controles modernos son en algún grado programados y aparte de programados, todos esos cálculos tienen que ser realizados y reinyectados como señales a los elementos de control electrónico. Eso lo van a ver con un poco más de detalle el año que viene. Pero es muy importante que ustedes vean que estos modelos matemáticos están
prediciendo de antemano cómo representar esto dentro de una computadora o dentro de un circuito electrónico. ¿Sí? Esa es la parte más importante de comprender cómo plasmar estas ecuaciones a modelos electrónicos o incluso modelos programados. ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy pretendiendo de que ustedes logren. ¿Sí? Bueno, la ecuación de tensión no es una muy desconocida, pero tiene una forma un tanto peculiar, que es esto de B sub K. Recuerden, B sub K en este caso sería la tensión en la bobina K. Va a ser no otra cosa que la resistencia propia del material de que está hecha la bobina multiplicado por la corriente. ¿Sí? Va a haber una caída de tensión resistiva y hay una caída de tensión inductiva propia de la inductancia de esa bobina. ¿Dónde está la inductancia de esa bobina? Bueno, en este nuevo término que va a ser muy común de encontrar en todos estos modelos, el lambda sub K. ¿Sí? ¿Qué era el lambda? El enlace de flujo. El enlace de flujo tiene varios nombres en castellano por problemas de traducción del inglés o del alemán. Ahora se me han olvidado los nombres, pero enlace de flujo es uno de ellos. Y hay algunos otros que después en todo caso los vamos a recordar, porque hay algunos libros que utilizan otros dos términos para referirse a los enlaces de flujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el enlace de flujo? Desde el punto de vista de la ecuación es L por I. Lo tienen ustedes en la ecuación 3.16. ¿Sí? En la ecuación 3.17, ¿qué tenemos? Tenemos cómo deducir la tensión que hay sobre la bobina si conocemos la corriente. ¿Sí? Si conocemos la corriente. Y si acaso podemos conocer su derivada. ¿Qué es P? P es parte del cálculo operacional. Para aquellos que hayan usado el libro Piskunov en análisis matemático, los últimos capítulos del Piskunov presentaban lo que se conoce por cálculo operacional. ¿Sí? Cálculo operacional. El cálculo operacional es una forma de simplificación algebraica de los cálculos de derivadas e integrales. Entonces, ¿qué es P? P es un operador de derivación respecto del tiempo. P es el operador de derivación respecto del tiempo. Otra forma de anotar esto hubiera sido lambda sub K con un punto arriba. ¿Se acuerdan la notación de puntos para las derivadas, no? La notación de punto no recuerdo quién la hizo, pero me parece que fue Newton. Hizo la notación de puntos para la derivada respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces hubiera sido R sub K por I sub K más lambda sub K con un punto arriba. ¿Sí? Con un punto arriba. Esa notación del punto arriba va a ser importante en la notación que finalmente queremos llegar aquí en este modelo, donde casualmente utilizamos esa notación de punto. Fíjense, por favor, aquí. Ven ustedes aquí, fíjense, decimos, la velocidad del motor no es otra cosa que la derivada temporal, el punto lo recuerda nada más, del ángulo de posición del rotor. ¿Sí? La velocidad angular del motor no es otra cosa que la derivada temporal, punto, de la posición angular en cierto tiempo del motor. Entonces aquí estamos usando la notación punto de las derivadas. ¿Sí? Este libro ha preferido hacer algo un poco más explícito y sin embargo tampoco suficientemente convencional, que es utilizar el operador P, ¿sí? También llamado operador de Heaviside. Es una derivada respecto del tiempo. Entonces tenemos la derivada del enlace de flujo es equivalente a nuestro L de I de T que sabíamos encontrar en nuestras ecuaciones simplificadas. Fíjense una vez más, si ustedes conocen la tensión, la forma de la tensión en una bobina, saben la de cualquier bobina del sistema. ¿Cuál es su resumen? Ya no está escrito esta vez en forma de matriz ampliada. Directamente, si ustedes ya lo están manejando, no tienen más que generalizar esta ecuación y la tenemos escrita ahí abajo. La matriz de tensiones, más que matriz, sería vector, ¿no? El vector de tensiones sigue siendo una matriz, pero es una matriz, ¿cómo llamaríamos? Columna. La matriz columna de tensiones es igual a la matriz de resistencias por el vector de corrientes, más L, P, I. L es una matriz, ya la hemos visto, la matriz L. P es el operador derivador, e I es un vector, una vez más, de corrientes. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna dificultad con este punto? ¿Se entiende la generalización que estamos pretendiendo? Exprésense, por favor, ¿no? Recuerden que lo que estamos tratando de hacer es dominar notaciones que son, en principio si uno abre cualquiera de estos libros en cualquier punto, dice
¿Qué es esto? Estamos tratando de dominarlo para que puedan leerlo sin mayor problema y comprender conceptualmente lo principal de estas representaciones, que van a ser aprovechadas de mucha mejor manera cuando deban controlar estos motores o estos sistemas, ¿sí? Cuanto más tiempo le dediquen, más natural va a ser para ustedes dominar este tipo de representaciones. Entonces, la ecuación 318 no es otra cosa que la generalización de la ecuación 317. La ecuación 317 es puntual, es para una bobina. ¿Cómo representamos todas las bobinas? En forma de matriz, o si lo quieren, de vector. Ustedes pueden ver que B e I, a pesar de ser matrices columna, ¿eran columnas o me estoy equivocando yo? Bueno, según esta representación, sí, son columnas. Ya saben ustedes que una matriz columna o una matriz fila puede ser un vector, ¿sí? Puede ser representada también como un vector. Así que ese tipo de vectores son los que van a reaparecer en algunas de las otras notaciones pronto, ¿sí? Entonces, L es una matriz, R es una matriz. Dice, R es una matriz diagonal. Ya que está la pregunta, ¿por qué L no es una matriz diagonal y R sí lo es? ¿Por qué R es una matriz diagonal? ¿Sí? R es una matriz diagonal, solo tiene los elementos de la diagonal. ¿Por qué tiene ceros en el resto? Y mientras que la de L no tiene ceros en el resto. El operador de la derivada es sencillamente un coeficiente. O sea, que puede estar, el operador va a aparecer en todo punto de los elementos del cálculo matricial. O en especial en el vectorial. Fíjate que el vector I, o matriz columna, es el que lleva las corrientes. Y es ahí donde el P se va a afincar. En cada una de las I debería aparecer P, ¿sí? Derivándolo. Exacto, porque las resistencias no son mutuas. O al menos en esta máquina en la que estamos contemplando, no contemplamos resistencias mutuas significativas. Sencillamente decimos, no hay conexión eléctrica, y es el punto más importante, no hay conexión eléctrica entre estas bobinas. Si no, dejaría de ser un transformador y muy probablemente sería el modelo de un autotransformador, ¿sí? En un modelo de autotransformador hay una conexión eléctrica, uno podría decir que hay una resistencia de interconexión mutua entre un primario y un secundario. En este caso, estamos generalizando un transformador con aislación eléctrica, la resistencia mutua es inexistente, ¿sí? O al menos idealmente nula, ¿sí? Entonces, la única resistencia es la propia de las bobinas contempladas. Por eso R es una matriz diagonal, ¿sí? En cambio, L, como es una relación que se realiza en el aire, o a través del aire o a través de los núcleos, va a haber una mutua y va a haber una inductancia propia. Bueno, los coeficientes de acoplamiento están definidos de antemano en ese largo periplo de phi y de p y cosas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están definidos de nuevo, ¿sí? Acá lo que intenta el autor es simplificarlos para obtener algunas relaciones que le permitan después decir cuáles son esos coeficientes con los que se pueden diseñar los transformadores o en realidad cualquier sistema con bobinas, ¿sí? Entonces aparecen unos coeficientes. Estos coeficientes son en principio difíciles de encontrar tal cual figuran aquí en muchos libros, tienen siempre nombres distintos, ¿sí? Lo que sí va a importar es cómo se obtienen a través de esos coeficientes las inductancias mutuas. O sea que de conocer estos coeficientes de antemano, por detalles constructivos de la naturaleza de los elementos que constituyen los núcleos o el elemento donde se desarrolla el campo electromagnético de la bobina, entonces uno puede averiguar las inductancias mutuas de antemano mediante cálculo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hay varios de estos coeficientes de dispersión, ¿sí? Fíjense que hay un coeficiente de dispersión, eso puede ser importante para el modelo de las fugas en el transformador, ¿sí? O en el motor también, ¿no? Un coeficiente de dispersión que se calcula en función de otros coeficientes que están aquí desarrollados con gran detenimiento, ¿sí? Finalmente, bueno, esta figura es lo que se va a tratar justo en este punto, el transformador como circuito acoplado, ¿sí? El transformador como circuito acoplado. Bueno, ahí creo que se ve el chico, pero está todo. Entonces,
Fíjense que lo que teníamos para este sistema, que tenemos dos tensiones, dos elementos resistivos, dos elementos inductivos y una inductancia mutua entre los elementos inductivos, ¿sí? Sin duda dos corrientes, y entonces fíjense que nuestro modelo de ecuaciones en forma matricial está ahí abajo escrito. Si no fueran matrices serían dos ecuaciones, una para la tensión 1, otra para la tensión 2, ¿sí? Nuestras famosas ecuaciones R por I más L por la derivada de I. Nada más que como es un sistema con dos elementos inductivos, el L propio y el mutuo, entonces hay que contemplar también la relación del mutuo. El mutuo va con la corriente contraria, así que el L propio va con la corriente propia, L1 con I1. El M, en cambio, va con el I2 para la primera ecuación, cruzado para la segunda ecuación. Pueden ver ustedes por qué la M queda en la diagonal contraria, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos ahí nuestro modelo de transformador, ¿sí? Modelo de transformador. ¿Cuál es la esencia entonces de este transformador? Tiene resistividad propia o atribuible a la bobina o al material del que está hecha la bobina. Tiene una inductancia propia, ¿sí? Y tiene una inductancia mutua por estar enfrentado con otra bobina, ¿sí? En un sistema de magnético, ¿no? Que el circuito magnético está obviado, está resumido en los L, M de este sistema, ¿no? Los L y M son el resumen del circuito magnético. Son las tareas que hemos contemplado en los cálculos del circuito magnético, ¿sí? Y que acá lo desarrolla con mucho detenimiento, como les he mostrado con esos coeficientes que aparecen con gran variedad. Bien, a este sistema lo despeja la ecuación de corriente, ¿sí? Despeja la corriente. Dado que está utilizando el operador P, es fácil de despejar. Si estuviéramos utilizando derivadas, no sería tan fácil, ¿sí? Esta representación con la P ahí también se la puede considerar como una transformada de Laplace, ¿sí? Es decir, que P hace las veces de S de la transformada de Laplace, ¿sí? Hace las veces de S de una transformada de Laplace. Así que, ¿habían visto ustedes Laplace en teoría de circuitos, puede ser? ¿O en análisis de señales y sistemas? En los dos, y análisis. En las dos, bueno, mejor así se reafirma. Bueno, entonces, aquí este sistema del operador de Heaviside también puede ser equivalente a lo que se conoce por la S del plano complejo, ¿sí? O sea, si ustedes reemplazan esa P por una S, es exactamente una transformada y una antitransformada de Laplace, dependiendo de cómo la escriban. Entonces, despeja, decíamos aquí, la corriente, ¿sí? Despeja la corriente, al menos la de esta, ¿sí? Aquí queda la corriente todavía englobada, ¿sí? Y entonces comienza a tratar de resolver el sistema, ¿sí? Lo representa de esta manera. Este es un método de cálculo numérico generalmente, en el que uno despeja la ecuación derivada, ¿sí? Despeja la ecuación derivada y pone todo en función de las funciones no derivadas. La función no derivada es la corriente, ¿sí? Fíjense que las corrientes 1 y 2, ¿sí? Las corrientes 1 y 2 son las funciones no derivadas. La perturbación del sistema son las tensiones puestas en los extremos del transformador, ¿sí? Las tensiones 1 y 2 son las perturbaciones al sistema. Ustedes tienen el sistema transformador. Le pongo unas tensiones B1, B2. Bien podría ser que la B2 es 0 si lo que estamos pretendiendo es que transforme desde la B1, ¿no? Pero le pongo dos tensiones. Las tensiones son perturbaciones al sistema. Entonces, miren ustedes aquí el sistema sumado aparte, ¿ven? Las tensiones. Las corrientes, en cambio, son las funciones originales. Las funciones derivadas son aquellas que están afectadas por P, ¿sí? Como estas son matrices, bueno, tienen la inversa de una matriz y la matriz tiene que ser inversible o invertible para poder realizar este cálculo. Es aquí donde aparece este determinante del sistema, ¿sí? Esta es una manera típica de resolver sistemas de ecuaciones lineales en el que lo que buscamos son una serie de coeficientes típicos, lo que se llaman autovalores o autovectores del sistema, ¿sí? Que básicamente es la solución del sistema para cuando da cero, ¿sí? Es la solución del sistema para cuando da cero, es decir, para cuando las perturbaciones son cero, ¿sí? Tensión 1 y tensión 2 son cero. Ah, bien, en ese caso obtengo el determinante de A menos el gamma I, ¿sí? Aquí, déjenme ver, la matriz A sería
Déjenme revisar, ahí no me acuerdo. Matriz A. La matriz A sería el coeficiente menos R sobre L cuadrado menos M cuadrado por L menos M menos ML. ¿Sí? Esta sería la matriz A. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo definí en el máxima. Acá en máxima teníamos, fíjense, acá estaba. Tenemos la matriz simple, es LMML, ¿sí? El coeficiente C, y acá tenemos A, como el coeficiente multiplicado por la matriz, ¿sí? El coeficiente multiplicado por la matriz. Nos da esta matriz un tanto más elaborada que la que se muestra en el libro, porque, bueno, la computadora tiene la ventaja de poder realizar esos cálculos y tiene espacio para hacerlo, ¿sí? Aquí obtenemos los autovalores y los autovectores. ¿Sí? Los autovalores y los autovectores son la solución al sistema homogéneo, es decir, para cuando la perturbación es cero. Por eso pueden ver ustedes que en este determinante no figura la tensión, ¿sí? Toda esta parte desaparece de la ecuación, ¿sí? Toda esta parte desaparece de la ecuación. Y los valores que vamos a obtener son coeficientes que van a quedar dentro de este gamma, ¿sí? Ese gamma va a tomar, bueno, como este sistema es de 2 por 2, va a tomar dos valores, ¿sí? El gamma son los autovalores, van a tomar dos valores. Esto resuelto. Bueno, esta ecuación, no me acuerdo si esta es la ecuación que tenía un errorcito. La 332. Sí, la 332. Hay unos detalles aquí en este determinante. Este no está bien escrito, ¿sí? El 332 no está bien escrito, sin embargo, la solución sí es la 333, ¿sí? La 333 es la solución de la 331, ¿sí? Si ustedes lo operan con máxima o lo hacen manualmente, van a descubrir que esta ecuación está equivocada en la resta, pero esta ecuación no ha sido resuelta. El autor ha resuelto correctamente, pero después resumió creyendo que estaba correcta esta ecuación. Pueden ustedes verificarlo en máxima o manualmente, que esta no es la correcta, ¿sí? Si hacen la distribución del gamma y hacen esta resta, no va a dar esto. Da una parecida, pero no exactamente eso. Eso es lo que yo verifiqué aquí en el máxima. La ecuación es esta. Donde dice G es el gamma, ¿sí? Hubiera quedado algo como menos gamma, etcétera, menos gamma, etcétera. En la diagonal, fíjense que es la misma. Y la otra, la contradiagonal, también es el mismo coeficiente, ¿sí? Pero no daba esto L menos gamma, ¿sí? Esto es una generalización que el autor quiso hacer y después no la utilizó y no descubrió que tal vez tenía un errorcito menor, ¿sí? Yo lo operé ahí en máxima y descubrí que la ecuación es la correcta, o sea, la ecuación solución sí sigue siendo esta, la del gamma cuadrado, etcétera, pero su solución no parte de este punto. Entonces, si quieren hacerlo después en máxima, fíjense, van a poder encontrar estas ecuaciones. Bueno, el hecho es que resolviendo la ecuación cuadrática en gamma van a encontrar dos soluciones, ¿sí? Estos dos coeficientes. El R sobre LM negativo y el R sobre L menos M también negativo, ¿sí? Estos son los coeficientes. Coeficiente de magnetización y coeficiente de dispersión, ¿sí? Coeficiente de magnetización, coeficiente de dispersión. Una vez que toman estos coeficientes, fíjense que aquí reaparecen las M en función de aquellos otros coeficientes, como se los había denominado, y pueden obtener unas relaciones extras que permiten encontrarlos en un sistema real, físico. Aquí se realiza una resolución del sistema homogéneo, es decir, para cuando no hay tensiones, ¿sí? Se multiplican por las tensiones aquí al sistema para obtener el sistema en cero. Los autovectores, que es un método de solución de sistemas de ecuaciones lineales, dan, bueno, esta solución, ¿sí? Y esta solución es la que aquí está gráfica, ¿sí? Así se comporta el sistema ante un estímulo de un impulso con tensiones de impulso, ¿sí? Si ustedes le dan un impulso al transformador, lo que van a obtener es eso. La corriente 1 cae desde el impulso, ¿sí? Y la corriente 2 aparece un pulso, o sea, la corriente 2 es la del secundario. Aparece un pulso que se va a ir también degradando, ¿sí? Entonces este es el resultado del transformador como un circuito con una excitación de un pulso. El modelo final es este, ¿sí? Fíjense que este es el modelo final y esto tiene correspondencia con lo que hemos estado viendo del transformador. Teníamos nosotros
una inductancia, no sé si se acuerdan, en el modelo que hemos estado utilizando, una inductancia aquí, RL, ¿sí? Esta inductancia le llamamos de fuga, ¿sí? Fíjense que es el efecto de la autoinductancia que está restado de la mutua inductancia, porque la mutua inductancia es la única que transfiere energía. La mutua es la que provoca la transferencia de energía. Entonces, ¿cuál es el efecto de la autoinductancia? La autoinductancia restado del efecto mutuo no tiene efecto, o no tiene un efecto provechoso. Esa es la de fuga, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la inductancia de fuga, directamente habíamos obtenido esto, que podríamos haberla calculado como un L menos M, ¿sí? Entonces, este modelo relativamente sencillo, que parte de unos supuestos relativamente simples, obtiene la forma de calcular los coeficientes de fuga, ¿sí? Estos son los coeficientes de fuga. Pueden ver ustedes que se trata de la autoinductancia de la bobina restada la inductancia mutua que tenga con la otra, ¿sí? Por eso es que no basta con, voy a medirle la inductancia del transformador, medir la inductancia del primario y es tanto. No es ninguno de los dos valores que nosotros obteníamos en nuestros ensayos de corto y de vacío, ¿sí? No es el valor que nosotros obtenemos, porque nosotros no estamos obteniendo ni la mutua, ni tampoco la inducción propia, ¿sí? La autoinducción no la obtenemos mediante medición, la obtenemos directamente como la fuga, ¿sí? Tenemos representado esto por una fuga, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuáles son los datos constructivos que nosotros, o sea, si nosotros estamos construyendo, nosotros tenemos los datos de la autoinductancia y de la inductancia mutua por construcción, ¿sí? Los coeficientes, los materiales, es porque lo estamos diseñando. Ahora, en nuestra prueba de ensayo y de vacío, en cambio, obtenemos directamente el resultado de la transferencia de energía equivalente al M, ¿sí? Pero no el M en sí. Y el equivalente de pérdidas inductivas, ¿sí? La inductancia de fuga. Tampoco en forma de inductancia, sino más bien en forma de la que teníamos una reluctancia, ¿sí? De una reactancia inductiva presente como fuga en nuestro sistema, ¿sí? Bueno, aquí hace unas deducciones adicionales para mostrar cuál sería el circuito de fuga y el circuito de magnetización, ¿sí? El circuito de fuga es, fíjense, todas las pérdidas. Ven aquí, las R eran pérdidas, R del primario, R del secundario, ya están aquí conectadas eléctricamente, o sea que han sido mapeadas, han sido reflejadas, ¿sí? Una a la otra, sin importar si están en primario o en secundario, y aquí las de fuga sumadas, ¿sí? Este es el circuito de pérdidas. En cambio, este es el circuito de magnetización, ¿sí? El circuito de magnetización incluye a la M, ¿sí? E incluye a las L, incluye a las L. Bueno, aquí el autor reemplaza la P en forma de S y efectivamente trabaja con su representación en transformada de Laplace, ¿sí? En transformada de Laplace la opera otro tanto más. Fíjense que aquí directamente ya aparece la R más SL. Fíjense que una vez más, el S hace las veces de derivador. Hace las veces de derivador. Sigue siendo el mismo rol que cumplía P. Nada más que en esta notación de Laplace directamente opera sin sin las condiciones iniciales del sistema, ¿sí? Sin condiciones iniciales, esto es para tratarla en régimen, ¿sí? Tratar en régimen el sistema. Bueno, aquí obtiene, para el caso de que la tensión de alimentación sea una senoidal, obtiene una resultante. Esa resultante es el comportamiento del sistema ante un estímulo senoidal, es decir, cómo se usa el transformador, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos un escalón de estímulo y un escalón resultante con una caída provocada por ese efecto de la transformada de Laplace, ¿sí? Bueno, aquí no ha sido representado las senoidales, pero si ustedes hacen la representación de las senoidales, podrían ver cómo trabaja el transformador de manera directa, ¿sí? Bueno, entonces, esto en principio es un modelo matricial del transformador. Espero que hayan comprendido la esencia de cómo se ha utilizado la notación para este tipo de notaciones. La han usado ya en sistemas de resolución de ecuaciones y también en teoría de circuitos, así que espero que no les haya sido poco familiar. Lo que estamos tratando de hacer es hacer una pequeña introducción a un par de notaciones equivalentes para poder pasar a ver un sistema de representación hecho con ecuaciones en el plano complejo y su variante vectorial, ¿sí? Y su variante vectorial, para ver cómo cambiar un modelo de una representación hacia las otras, ¿sí?
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre lo que se ve en este modelado del transformador en forma matricial? ¿Lo encuentran dificultoso? ¿Lo encuentran simple? No digo que se hayan aprendido todos los coeficientes, son demasiados para recordarlos. Los pasos que se están viendo, ¿los encuentran extraños, difíciles? Coméntenme, por favor. Y no, hay que procesarlo, ¿no? Hay que leerlo un par de veces. Sin duda, bueno, yo les recomendaría operarlos, es decir, ya sea operarlos o manualmente o con máxima. Preferiría con máxima porque entonces uno agiliza la parte de los cálculos y no comete los errores típicos de la transcripción o de los cálculos, y rápidamente obtiene las ecuaciones como transformaciones unas de otras. No quiere decir que con ello las vayan a recordar a todas, pero sí las esenciales. Sí, sin duda, Ángelo, que convendría que lo lean un poco. No es muy largo este pequeño capítulo tercero del transformador como circuito acoplado en ayer. Lo más importante es, bueno, no tanto todo el manejo de los coeficientes iniciales, que estaba muy largo, ya me pasé, perdón, estaba muy largo, pero en algunos puntos puede ayudar volverse atrás y decir, bueno, para este coeficiente es el que uno encuentra en algunos problemas para representar la geometría o la física de los materiales que conforman que conforman los transformadores y los motores, es decir, que uno tenga una idea que están representando y no simplemente que sean unas cuantas letras griegas, ¿sí? Entonces acá se justifica un poco la serie de relaciones de flujo y luego deduce unos coeficientes, ¿sí? La parte más importante de esto son los enlaces de flujo, ¿sí? Una vez que aparecen los enlaces de flujo, que aquí está en la 314, ¿sí? Está representado en forma puntual para una bobina, y esto creo que es algo que ustedes ya sabían, pero la notación es lo que me importa de que ustedes comprendan, de que está describiendo una situación que ustedes ya conocían, pero la está tratando de generalizar para hacer el sistema de notación matricial, ¿sí? Generaliza el lambda K. Pueden ver ustedes ahí que la sumatoria discrimina para cuando los coeficientes son los mismos. Si ustedes, de hecho, esta ecuación la escribieran completa, es lo que decíamos hace un rato, justo cuando hay un cruzamiento de índices, cuando hay el mismo índice dos veces para el L y para el I, lo que obtendrían son las autoinductancias. Pero cada vez que los coeficientes, perdón, los índices I y J son distintos, listo, ahí aparecen las mutuas. Esa es la parte más importante de cómo está escrito esto. Y muy importante de que ustedes ahí vean de que las L y las M se tratan del mismo tipo de coeficiente, nada más que unas son las mutuas y las otras son las propias. Las R, que habíamos visto que aquí las R tienen que ser diagonales porque por obvias razones eléctricas uno está pretendiendo que haya aislamiento eléctrico en un transformador. Así que no puede haber resistencias mutuas. La ecuación de tensión. La tensión sigue siendo R por I más L de I de T, pero como hay más de un componente inductivo y no tan solo una sola L, aparece el lambda a manera de resumen. Y el P, que pueden ustedes contemplarlo como una derivada o como la S de la transformada de Laplace. Bueno, los coeficientes pueden verlos un poco, pero no es la parte más importante. La representación matricial y cómo obtiene la representación matricial final, que es... ¿me pasé? Bueno, esta, ¿sí? El equivalente de esta. ¿De acuerdo? Entonces, sugeriría yo mismo para dominarla muchas veces la he escrito y bueno, fue ahí que la pude operar convenientemente. Pero la mejor manera de dominar estas notaciones es escribirla, sea a mano o sea en un programa que ayude. Diría que el Máxima ayuda mucho en esto. Un MATLAB, un Scilab, esos son buenos, pero para la parte, si ustedes quieren reemplazar estos coeficientes con números, si tuviéramos que hacer cálculos, sin duda que son mejores en ese sentido, son más directos, pero no tenemos números para este paso, es más bien un tratamiento analítico, ¿sí? Un tratamiento analítico. Hecho eso, no en esta clase, sin duda, sino en próximas clases, vamos a hacer algo parecido para estas ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones en complejos, y ahí vamos a hacer un test
de cuánto seguimos en complejo o qué tan rápido las transformamos en vectores, porque en vectores son más rápidas de escribir, mucho más cortas. Aquí, escritas así en complejo, son ecuaciones muy abiertas, es decir, repiten mucho. Fíjense este tipo de cosas, que casualmente las matrices estaban intentando reducir. Miren esto. IR está en función de IR1, de IR2, de IR3. Ah, bueno, la compleja conjugada, bueno, también está en función de R1, R2, R3 y guarda con los ángulos, porque los ángulos tienen que ser los complementarios. Gamma, menos gamma para este. 2 gamma, menos 2 gamma para este. Epsilon, perdón, no es epsilon, este es xi. Xi, menos xi para este, etcétera. ¿Sí? Y así con el resto de las ecuaciones. Por eso hay una profusión de índices, ¿sí? Una profusión de índices. En la notación vectorial se trata de reducir todos ellos con un único índice que representa ambas representaciones a la vez. Supongamos, bueno, eso es lo que vamos a intentar en próximas clases. Aquí tenemos K. El índice K aquí representa tanto el estator o el rotor dependiendo de la evaluación que le den. Por lo tanto, nos basta con escribir una única ecuación en K para representar tanto el estator como el rotor como todas las bobinas a la vez. Pero para eso, bueno, hay que hacer un pequeño paso por esto para comprender cómo se ha reducido esto a una notación más compacta de este estilo. ¿Sí? Estas matrices, espero que les hayan dado la pauta y que comprendan cómo se ha logrado esta notación, cómo resume la notación matricial, no cuando está abierta, sino cuando está compacta directamente como una ecuación simple, cómo reduce la notación y sin embargo es completa. ¿Sí? Esa es la parte más importante. Bueno, eso es todo por esta noche. No dejen de juntar dudas porque es necesario librarlas. ¿Sí? Y sin duda, esto está subido. Este es el libro de ayer, capítulo 3. Les pido por favor entonces que tomen esas ecuaciones, al menos desde algún punto en que sean operables, las operen manualmente o con el máximo o algo equivalente analíticamente, ¿sí? Para obtener desde las primeras, no exactamente las de los coeficientes, pero sí las del lambda en adelante, ¿sí? Las del enlace de flujo hasta obtener la matriz que representa el transformador. ¿De acuerdo? Bueno, luego de este acuerdo explícito por ustedes voceado, nos vemos la clase que viene. Listo, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Antes que se vayan, pónganme por favor el presente que estoy grabando todavía. Pongan el presente entonces en el chat antes de irse. Gracias. Martín, acuérdate de escribir legajo.